Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta vuestra cita semanal con el fútbol vizcaíno. Una semana en la que tenemos relevo en el banquillo del Sestao River. Los malos resultados de los verdinegros le han costado el puesto a Jon González. Su sustituto es Pablo Turrillas, con amplia experiencia en tercera división. Proviene del Lagunonac de Azpeitia. Desde el martes trabaja con sus nuevos jugadores con el objetivo claro de sacar la cabeza de ese pozo clasificatorio en el que se haya inmerso el equipo de la margen izquierda, penúltimo con tan solo 9 puntos a 7 de la salvación. También esta semana es noticia la vuelta a Lezama del Bilbao Athletic en segunda división B y del equipo femenino, por supuesto en la élite de este deporte, en la primera división femenina. Vamos a hablar de estas cuestiones, pero también de la situación del grupo segundo, de la segunda división B también, de cómo están las cosas en el grupo cuarto de tercera y un vistazo a la división de honor vizcaína, donde, como siempre, continúa la igualdad, y este fin de semana destacaba un partido sobremanera, el triunfo del Derio por 3-0 ante el todavía líder Somorrostro. Todo ello hoy con 3 invitados que enseguida presento. Antes, como siempre, recuerdo que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook estamos en Nuestro Fútbol, Tele7. En Twitter nos podéis encontrar en @MD Nuestro Fútbol. Ahí están los resúmenes de los partidos, las declaraciones de los protagonistas y este mismo programa una vez se emita. Dicho lo cual, comenzamos a presentar a los contertulios del día de hoy. Uno de ellos es un viejo conocido de este plató, es Javi Rodríguez, actualmente futbolista de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Javi, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Viniste hace unos meses a este mismo programa, en este caso como jugador del Portugalete. Allí no pudo ser la salvación y parece que os va la marcha, o te va la marcha, porque la Amorebieta de momento está ahí en zona de descenso. Eso sí, nada, a tiro de un puntito de salir de esas posiciones, pero habéis cosechado 2 buenos resultados, ante el Zamudio en casa y un empate en Lezama, ante el Bilbao Athletic. Sí, bueno, le estamos dando un poquito de emoción, que siempre es bueno, pero bueno, también vivir en una zona tranquila es lo que vamos a perseguir este año y nos está costando, ¿no? Al principio tenemos un lastre del mal comienzo de temporada, pero bueno, 4 puntos de 6, hay que seguir por esta línea. No sé si la Copa pudo pasar factura, no hay que buscar ese tipo de excusas. Bueno, nunca se sabe. Yo creo que fue una experiencia bonita. Nos hubiera gustado tener la oportunidad de jugar contra un equipo más grande, pero bueno, yo creo que no hay que renunciar a esas cosas, hay que disfrutarlas y bueno, queda mucho por jugar. Parece que te ha gustado Vizcaya. Llegaste en enero a Portugalete. Nada, te has desplazado 30 kilómetros a Amorebieta. ¿Qué tal sí, el cambio de aires y sobre todo el por qué has optado de nuevo por Vizcaya? Me habéis tratado bien, así que bueno, aquí me quedo y nada, en Portugalete estuve muy a gusto, pero bueno, tras no conseguir la salvación, pues me salió la oportunidad de jugar en Amorebieta y bueno, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? Estoy a gusto aquí en Vizcaya y conozco el grupo y bueno, ¿por qué no? Y para que te sientas como en casa, tenemos a un excompañero en el Portugalete. Solo quedan 2 del pasado curso y uno de ellos es Alfonso Balín. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, fue dura la experiencia, ¿no? De la temporada pasada, después de 10 años, el Portugalete volvía a Segunda B y ya sabéis muy bien lo que es esto, ¿no? De sufrir y de ver cómo no se pudo lograr siquiera asomar la cabeza y abandonar esos puestos de descenso. Ahora empieza una nueva etapa. Sois de los pocos equipos invictos en tercera división, todo hay que decirlo, sí, pero paradójicamente estáis fuera de puestos de playoff por aquello de cosechar un montón de empates. 8. Sí, 8, eso es. Llevamos bastantes empates, que es lo que nos está un poquito lastrando esas miras al primer puesto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final hay que quedarse también con lo positivo, que es que somos invictos, quedarnos con las cosas que estamos haciendo bien para haber llegado a ese punto, ¿no? Y bueno, ahora intentar mejorar para que esos empates sean victorias. Con Javi Rodríguez como compañero en el Portugalete vivisteis, bueno, en su caso una segunda vuelta muy dura. ¿Con qué os quedáis de todo aquello? Porque la pena es eso, ¿no? De que no llegaron esas 2 victorias seguidas, de que el equipo quedó muy descolgado y no hubo manera de... Sí, al final te quedas con que la segunda B, que es muy complicada, ya hemos visto que al final el Porto ha estado solo 2 años, ¿no? Entonces hay que valorarlo mucho, ¿no? Intentar, como sea, volver a esa segunda división B, que yo creo que el Porto se merece, y luego intentar asentar las bases para intentar que no sea solamente un año de paso.
¿Pesa aquello de que el Portugalete se le apunta como el gran favorito de este grupo cuarto de la tercera división? A ver, pesar no tiene que pesar, ¿no? Al final, yo como futbolista prefiero tener ese reto, ¿no? De ser candidato al ascenso, que no tener ya la puntilla de que tenemos que salvarnos. Es mejor tener un objetivo mucho más ambicioso. Está claro que un recién descendido siempre se le pone ahí arriba que el objetivo es volver a la categoría, ¿no? Pero bueno, paso a paso, al final, como tú has dicho, somos 2 jugadores que continuamos en este equipo. Por lo consiguiente, el resto es nuevo. También se ha optado por un nuevo míster. Al final son muchas cosas que necesitan su tiempo, ¿no? Y bueno, ya te digo, viendo lo que estamos haciendo, que no hemos todavía perdido, creo que este equipo, con los jugadores que tiene y el cuerpo técnico que tiene, vamos a ir a más, y todavía es pronto. Hay además en este equipo un guiño a lo local. Creo que se ha apostado también por gente de Portugalete. Bueno, tu caso es claro, tú eres portugalujo y no dudaste en continuar en el equipo jarrillero, a pesar del descenso. Sí, a ver, al final yo la verdad es que le debo mucho al club. Yo tuve la mala suerte de en Toledo sufrir un par de lesiones bastante graves, ¿no? Y al final sí que había equipos interesados, pero nadie ha puesto tanto por mí como el club. Es una cosa que yo al final le debo mucho. Si a eso sumamos que soy de Portu, que al final, pues quieras o no, pues es mi casa esto, y es mi club de pequeñito, pues al final suma como para intentar quedarse donde te sientes importante también. Seguro que a Alfonso Balín aún le quedan muchos años de fútbol en sus botas, pero ¿ha terminado el ciclo viajero? Eso es una pregunta que me suelen hacer todos, y yo al final siempre contesto lo mismo, que al final el fútbol nunca se sabe. Un día estás aquí, otro... He viajado, no he viajado mucho, pero bueno, la verdad es que ahora mismo estoy en un momento que me siento muy a gusto aquí. Nunca descarto posibilidades que puedan surgir de fuera, pero ahora mismo centrado exclusivamente aquí en casa y ayudar al equipo en lo máximo posible. Oye, ahora que os habéis reencontrado aquí en este plató, ¿qué tal el ambiente en el vestuario de la pasada campaña? Javi fue de los últimos en llegar, claro, llegó en el mercado de invierno. Sí, no, pero parecía desde el principio de temporada, parecía. La verdad es que muy bien. El Portu otra cosa no, pero lo que es ambiente de vestuario, la verdad es que muy bien. Y la gente de fuera, pues yo creo que te acogimos bien, ¿no? Sí, muy bien. Yo creo que... ¿Seguro? No solo Javi, sí. Yo creo que en cuanto a eso es un club muy cercano y se hace, bueno, pues eso, se hace grupo muy fácil, muy rápido. Sí. Además, sí, perdón. No tiene que ser fácil, ¿no, Javi? Además de salir... David Novo, Cantera Deportiva, muy buenas tardes, que así terminamos las presentaciones. 2 décadas, más de 2 décadas informando de fútbol base vizcaíno, Cantera Deportiva, y vamos, con el brillo y el esplendor del primer día. Hola, David Novo, adelante, ahora puedes preguntar lo que tú quieras. No, decía que no tiene que ser fácil, ¿no? Además de salir fuera, pues hacerlo a mitad de temporada, ¿no? No sé si en algunos momentos te sentiste un poquito extraño o eso, la acogida No, que va. Yo siempre, bueno, a Balín tampoco es que le pudiera ver mucho, pero no, estuve muy a gusto allí. La llegada, eso, no es fácil porque el club estaba como estaba, tenía muy pocos puntos y yo me esperaba otra situación dentro del vestuario, pero la verdad es que siempre lo he dicho que como vestuario habrá sido uno de los mejores que he estado, en los que mejor me he sentido y más me han arropado, ¿no? A pesar de la situación. Bueno, David, ya que estamos contigo, esta semana en Cantera Deportiva la portada es para Lezama. Sí, así es. Bueno, había varios temas y al final nos pareció un poquito el más destacado esa vuelta, como decías, tanto de filial como del equipo femenino al campo 2 de Lezama, con ese césped renovado y sobre todo pues el estreno de ese campo 8 con pues, esa auténtica fotaza que ha sacado nuestro compañero Unai Zabaleta de ese córner con el arco de San Mamés. Y yo creo que era de destacar, ¿no? Pues ese mejora que ha tenido unas instalaciones tan importantes y tan emblemáticas como son las de Lezama en Vizcaya. Cantera Deportiva, todos los martes con las crónicas de la jornada y los viernes con las previas. 22 años ya. Pues sí, y sobre todo gracias a los lectores, a anunciantes y a ellos, ¿no? Que son siempre un poquito los que nos atienden muy amablemente cada vez que les llamamos. Y pues eso, un poco agradecidos y a medios de comunicación también como vosotros que, pues como hace unas semanitas os pedimos colaboración con esas encuestas y opiniones, pues también colaboráis. Claro. Casi se me pasa, menos mal que he hecho un vistazo a los mensajes porque casi se me pasa el plazo para opinar. Luego hablamos de esa tercera división y de los candidatos a ocupar la zona noble de la tabla, pero antes
Vamos con los marcadores en el grupo segundo de la segunda división B, 14ª semana de competición, en el que, bueno, destaca por ejemplo el empate sin goles del Albacete en Majadahonda. Además, el Toledo se imponía por 1-0 al Fuenlabrada, el Socuellamos hacía lo propio 2-0 ante el Leyoa, el Zamudio caía 1-2 ante el Guernica, remontada de los de Javi Luaces, el Bilbao Athletic no pasó del 0-0 ante la Amorebieta, el Baracaldo cayó por primera vez en casa en esta temporada ante el Real Unión 0-1, el Sestao River perdió estrepitosamente 1-4 ante el filial de la Real Sociedad, Arenas y Real Madrid Castilla empataron a 1, el Logroñés perdió por 1-2 ante el Mensajero de La Palma y el San Sebastián de los Reyes caía en casa en el derbi madrileño ante el Navalcarnero 0-1. Y bueno, tras estos resultados destacamos la salida de dos técnicos en este grupo segundo de la segunda división B. Por un lado, Carlos Pouso, el míster del Logroñés, no en vano. El técnico vizcaíno seguirá ligado a la entidad riojana, pero en este caso como director deportivo. Y el otro nombre propio es el de John González, Peli. Su derrota por 1-4 ante el Sanse, bueno, pues digamos que ya fue el punto final a su trayectoria en el equipo verdinegro. Puso a disposición su cargo y la junta directiva del River, David, bueno, pues aceptó esta dimisión, llegaron a un acuerdo amistoso. Y lo de siempre, al final, ¿quién lo paga? Pues el eslabón más débil. Y lo digo ¿por qué? Porque en las redes sociales, Navar de Aro, portero del River, que ya estuvo aquí en este plató, lo dijo sin tapujos, que sentía vergüenza de que una persona se quedase sin trabajo por culpa de los propios futbolistas, que a fin de cuentas son los responsables de que la pelota entre o no entre. Sí, bueno, al final lo que decimos, ¿no? Es fútbol y al final cuando alguien decide y hay que cambiar una dinámica, pues se tira por el entrenador. En este caso, pues son muchas las circunstancias, ¿no? Al final un equipo económicamente a un nivel inferior que el año pasado, durante las 14 jornadas que llevamos muchísimas bajas, sobre todo en el apartado defensivo. Y yo creo que un calendario que tampoco ha ayudado mucho, sobre todo fuera de casa, con rivales muy complicados, que quizás es donde mayor medida ha dado el equipo, y en casa es extrañísimo que un equipo como el River, acostumbrado a sacar los puntos en las llanas, pues que todavía no haya ganado, ¿no? Un poquito esas son las razones, todo lo que se ha combinado pues para que al final pues haya sido necesario a ojos de la directiva y a ojos del propio entrenador, ¿no? Que sobre todo tras ese 1-4 ha visto como pues el ánimo en ciertos jugadores no era el adecuado y ha decidido pues cambiar de entrenador. Con John González también se van el preparador físico Santi Pérez y el técnico de porteros, mi tocayo Sergio Fernández. Era una incógnita. La temporada pasada John González asumía las riendas de este equipo, creo que fue la 8ª jornada después de la salida de Félix Arrugarte por motivos personales. Claro, tenía una experiencia mínima en tercera división con el Retuerto, pero la mayoría de su carrera la había desarrollado en categoría regional y fíjate el resultado que dio. De hecho, dejó al equipo verdinegro a las puertas de un playoff y clasificándolo para la Copa. Sí, sin duda. La verdad es que era una apuesta arriesgada, ¿no? Por un equipo que sí que, por un entrenador que sí podía ser de la casa, ¿no? Al tener un poco ese pasado, pero que, como dices, ¿no? Hasta ahora había entrenado a categorías inferiores y sobre todo basándose en una sólida defensa y aprovechando las oportunidades que tuvieron, pues yo creo que junto con Chus Pinedo realizó el equipo una temporada muy buena y justa clasificación coopera. Lo que son las cosas. Curiosidades, Alfonso. También el Porto en la 14ª jornada de la temporada pasada cambió de entrenador. Ezequiel Loza dejó su sitio a Asier Inchaurraga. Volviendo al tema del tuit de Navar de Aro, en el que dice avergonzarse de que una persona se quede en el paro por culpa de los futbolistas. Tú como jugador, ¿qué piensas al respecto? Hombre, pienso pues al final que es más fácil echar al entrenador que echar a 15 futbolistas, ¿no? Tanto como sentir vergüenza, o sea, eso es al final, cada uno sabe lo que ha podido dar, cómo lo da, si ha puesto todo lo que está de su mano. Si has puesto todo lo que está de tu mano y no da, vergüenza yo no sentiría. Pero eso, bueno, yo creo que se refiere un poquito a eso, ¿no? A que no han podido dar el máximo y eso ha hecho que un entrenador que seguro que ha sido querido por muy buena persona, igual buen ambiente, pues al final pues se tenga que ir. Pero es que es ley del fútbol. También fue dura, me imagino, ¿no? La salida de Ezequiel Loza, porque me consta que el ambiente era bueno, era el técnico con el que el Porto había ascendido a segunda B después de 10 años. ¿Cómo fueron aquellos momentos? Hombre, pues fue complicado, ¿no? Pues sí es cierto que se había generado un clima súper bueno de trabajo, ¿no?
era una muy buena persona, ¿no? El equipo estaba, ya el año pasado, tuvieron una relación muy buena con él, y yo esas 14 jornadas que estuve personalmente me pareció un entrenador muy bueno, que al final era un gran profesional y el trato personal era muy cercano, y eso al final une bastante, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final se optó por un revulsivo, que en este caso es entrenador. Lástima que no se pudo conseguir el fin, ¿no? Que era esa permanencia, pero bueno. Tú, Javi, ya llegabas al Porto con el nuevo míster, con Asier Inchaurraga. ¿A lo largo de tu carrera te has encontrado también durante un curso con un cese a mitad de campaña? No, yo la verdad es que nunca me ha ocurrido. En 4 o 5 años que llevo en segunda B nunca he sufrido. Bueno, entonces Aitor Larrazábal puede estar tranquilo. Sí, puede estar tranquilo. No me cabe duda de que en Amorebieta tenéis tranquilidad absoluta y confianza plena en el míster y que el equipo conseguirá ir escalando posiciones. Sí, hombre, a pesar del mal inicio, pues estamos todos con lo que transmite el cuerpo técnico y vamos todos a una, ¿no? La verdad es que en ese sentido estamos tranquilos, también nos transmite mucha tranquilidad y bueno, eso yo creo que es siempre positivo. Y el sustituto de John González es Pablo Turrillas. David, bueno, otra apuesta por parte de la Secretaría Técnica encabezada por Alfonso del Barrio, sin experiencia en Segunda B, pero con carisma, y es un hombre con una amplia trayectoria en Tercera. Se quedó a las puertas de ascender con el Guernica, la pasada campaña con el Lago Nona, que bueno, pues se rozó una auténtica gesta, tanda de penaltis con el Avilés, después una prórroga contra el Águilas, y con un equipo pues con jugadores básicamente del pueblo, de Azpeitia. También dirigió el Arenas, que puede ser un poquito ahí un lunar, porque era el año del centenario, el año 2009, una cosa así, y no, es que deambuló por mitad de tabla, pero creo que el perfil puede ser el adecuado, ¿no?, para intentar encauzar el rumbo. Sí, yo creo que como dices, ¿no?, es un perfil un poco adecuado. No ha debutado todavía en Segunda B, pero más de 500 partidos en Tercera División, 4 playoffs, y sobre todo pues que tiene fama, ¿no?, un poquito de ser un buen motivador de cara al vestuario, de generar muy buen ambiente, y quizás pues ese, no digo que no haya buen ambiente ahora, sino ese cambio de chip, ¿no?, ese grado de motivación que en los malos momentos pues es lo que pueda necesitar ahora el vestuario del River. Y luego también un entrenador, pues sobre todo pues que le gusta un poquito que los equipos comiencen a ser serios desde atrás, y pues será positivo que puntuando, ¿no?, manteniendo un poco la portería cero en las primeras jornadas, ganando confianza en cuanto a puntos, luego el equipo, el River, pues tira hacia arriba. Desde el martes lleva las riendas de este Sestao River. Hombre, ahora mismo mirar la clasificación puede dar vértigo. Supongo que la primera premisa es dar un baño de psicología, que es lo que estábamos comentando, y buscar un triunfo de esos que permita a la plantilla creérselo. Sí, porque lo que veníamos diciendo, a domicilio no ha hecho malos partidos el River, ha hecho buenos además en campos serios, en campos importantes. Lo único que, por ejemplo, en las últimas jornadas le estaba castigando fallos defensivos concretos, ¿no?, que al final son los que pues en una categoría como esta te matan y los que deciden partidos. Y bueno, yo creo que un poquito con él hay opciones, a ver si también un poquito de suerte, si se va recuperando la gente lesionada, ¿no?, que la verdad es que tanto en la zona de arriba como sobre todo en la parte de atrás hay muchas lesiones en el River. Y luego ya es cuestión de suerte. Al final quedan, creo que son unos 72, 74 puntos en juego, sí. Tiene 9, parece que hasta llegar a los 45 faltan muchos, 32, hay que sumar la mitad, ¿no? Habrá quien diga que 32 son muchos, quien diga que simplemente sumar la mitad de lo que queda. No olvidemos que ha estado entrenando hasta esta misma semana en el Lagunonac, de hecho perdió la última jornada ante el Santuchu 3-0. Bueno, Alfonso, vosotros os enfrentasteis a Pablo Turrillas, a su Lagunonac, hace escasas fechas en la Florida, os rascaron un empate. Hombre, claro, el perfil es diferente, los jugadores con los que se va a encontrar, pero un estilo bastante correoso, el del Lagunonac, que puede ser un poquito el que intente trasladar Pablo al Sestao. No sé cómo lo hará luego en el River, pero sí es cierto que el Lagunonac me pareció un bloque muy sólido, o sea, un equipo bastante compacto, entre líneas eran, como tú dices, rocoso, sí. Era complicado llegar al área, eran, pues lo que te digo, eran muy correosos y jugaban un poco directo, pero ya te digo, al final te vas a otro equipo, diferentes jugadores, al final el entrenador lo que va a tener que hacer es un poco también amoldarse a los jugadores que tiene
O sea que puede ser completamente diferente. Esperemos que le vaya muy bien. Bueno, pues Pablo Turrillas, nombre propio de esta semana en nuestro fútbol. Vamos con algunas valoraciones en esta nueva etapa que arranca en el Sestao River. Es un hombre que le conocemos ya de hace muchos años, ¿no? Y yo creo que su filosofía y su manera de entender el fútbol pues encaja bien en este equipo, ¿no? Es un hombre tremendamente trabajador, los equipos que él ha dirigido así lo han demostrado en el campo y por lo tanto pues básicamente por eso, ¿no? Porque este club siempre se ha caracterizado por eso, por tener gente trabajadora, y Pablo pues es conocedor, digamos, de la tercera división, gran trabajador, y sus equipos pues siempre han estado bien puestos y sobre todo han sido, a mi entender, pues muy competitivos. Yo llevo 22 años entrenando sin parar. Es verdad que nunca me había tocado coger un equipo, empezar la temporada, a mediados de temporada. Para mí es el mayor reto que he tenido hasta ahora, porque nunca he entrenado en segunda B, he jugado 4 playoffs de ascenso y me he quedado siempre a las puertas. Y lógicamente la llamada del River es que a uno le emociona incluso, ¿no? Yo he tenido luego, lo que me ha empujado todavía más ha sido todas las amistades que pueda tener yo, gente que rodea al River, lo bien que han hablado de este club, de esta afición, y eso, vamos, eso te empuja, si cabe, con un poquito más de responsabilidad pues hacia el ruedo, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a aprovecharlo. Y también otro nombre propio, el de Carlos Pouso. Sí, la verdad es que llamativo, ¿no? Llamativo sobre todo por las expectativas que tenían en la Unión Deportiva Logroñés de cara a esta temporada y por los fichajes que habían realizado, un poco la plantilla que tiene el equipo. No tanto quizás pues viendo un poquito las últimas entrevistas en el que se dejaba entrever un poquito Carlos, pues que quizás ya no estaba con muchos ánimos, y de hecho pues también se ha conocido que hace, creo que fueron un par de semanas también que presentó su cargo, puso su cargo a disposición, así que pues bueno, abandona un poquito esa etapa de los banquillos, pero eso, como decías, seguirá ligado como director deportivo o secretario técnico. Fíjate que esta temporada tenía un equipo de esos que se dice a la carta, un equipazo para aspirar al ascenso. Con jugadores cedidos por parte de Eibar, además, muchos, parecía que era como un Eibar B, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al final tampoco, sí que está un poco descolgado, ¿no? A ver ahora por quién optan y qué tal les va. Esperemos que mal, de cara a lo que significa a los nuestros, ¿no? A los vizcaínos. Vamos con algunas pinceladas a esta jornada número 14 en Segunda División B. Lo cierto es que no ha sido una jornada positiva para los equipos vizcaínos. Evidentemente, el Guernica logró el triunfo, pero a costa de otro de los nuestros, el Zamudio, por 1-2. Por ejemplo, el Baracaldo perdió su primer partido en casa de la temporada. Fue ante el Real Unión. A esta cita llegaban ambas escuadras igualadas a 21 puntos. Ander Vitoria vio 2 amarillas y por ende fue expulsado. La primera de ellas es muy clara. Intentó rematar, bueno, de hecho remató con la mano un centro al fondo de las mallas. Y en esa misma primera parte 2 ocasiones claras para los gualdinegros, ambas en botas de Oca. Su primer remate lo sacó Otaño, ex guardameta del Lagunonac, por cierto, con Pablo Turrillas. El saque de esquina y después un remate que se marchó rozando el poste. Martins, en esta falta lateral, cabeceó desviado, y todavía en la primera parte, Urquizu, a la postre el goleador que dio la victoria a los fronterizos, se puso a prueba a Chusta, guardameta que el pasado curso defendió la portería del Real Unión. Y como sucediese ante el Real Madrid-Castilla, al poco de comenzar la segunda parte, el Baracaldo se quedaba con un futbolista menos. Ander Vitoria iba a ver la segunda amarilla. La primera está claro que fue muy clara, por mano. Esta puede levantar dudas, porque primero se lleva balón y después arrolla al futbolista Gorosabel, al jugador del Real Unión. Bueno, pues el Baracaldo iba a jugar 30 minutos con un futbolista menos y a pesar de todo no le perdieron la cara al encuentro. Y el gol del triunfo visitante llevó la firma de Urquizu, y aunque hemos recortado un poquito la jugada, se reclamaron 2 faltas previas. Una sobre Galder Cerrajería, una posible agresión, un golpe en la cara, y después una entrada sobre Deco que el colegiado no decretó absolutamente nada. Ya en los minutos finales, Xavi Galán tuvo esta clara opción, su remate se marchó por encima del larguero, y ya en el descuento, esta que tiene el Ander Llull Rebaso sí que es clarísima, un remate en área pequeña de cabeza que se marchó rozando el poste. Vamos a quedarnos con la valoración post partido de David Movilla. Cosas siempre nos faltan, pero más de lectura de juego que de voluntad, que de entusiasmo, que de garra, que de intensidad, que de no dar un balón por perdido. Esos valores nos han enseñado que tiene que tener este equipo, este club, y que en la derrota hay que honrarlos, y creo que los hemos honrado. Por eso yo estoy orgulloso de mis jugadores
y no me cabe más que felicitarles. Quien se quiera quedar solo con el resultado, pues está en su derecho. Yo doy mi opinión, que también creo estoy en mi derecho. No, yo nunca justifico una derrota por el criterio arbitral. Yo lo que tengo que decir al árbitro se lo digo de manera educada al acabar el partido. Estaba hablando con él y creo que el árbitro se equivoca como nos equivocamos todos. He dicho que nosotros hemos cometido errores en la lectura de juego, él los puede cometer y nunca justificaré una derrota por las decisiones arbitrales, pero sí es verdad que bueno, pues que jugar en inferioridad numérica contra equipos como el Madrid Castilla, el Real Unión, pues es complicado, pero tenemos que adaptarnos a eso. Son circunstancias del juego, de que no nos sirve de nada quejarnos ni lamentarnos, sino adaptarnos y dar una versión todavía mejor de nosotros mismos. Derrota del Baracaldo, ahora 3 puntos de puestos de playoff, y vamos con uno de los derbis de esta jornada. Era el regreso a Lezama, ese campo número 2 acogía el reencuentro del Bilbao Athletic ante su afición. Bilbao Athletic 0, Amorebieta 0. Vamos a ver en imágenes algunos de los momentos de este partido, Javi, en el que yo creo que el reparto de puntos es justo, porque el Bilbao Athletic no disfrutó de ocasiones y las pocas que tuvisteis vosotros, por cierto, en tus botas, bueno, también estuvieron bien desbaratadas por el portero Unai Simón. Sí, yo creo que el empate es justo y además es un buen resultado también para nosotros. Hicimos un gran esfuerzo, sobre todo la primera parte. Ellos salieron muy bien y achucharon, ¿no?, la primera media hora, y luego pues bueno, fuimos cogiendo un poquito de confianza. En la segunda parte, como dices, tuvimos alguna ocasión, pero bueno, no conseguimos meterla. Ese césped tiene una pinta inmejorable, es una mezcla de sintético y natural. Sí, la verdad es que no había excusas para un mal pase o un mal control. Así que, pero bien, estaba espectacular. Y en el regreso, todo hay que decirlo, ¿no?, de Aitor Larrazábal, la Lezama también, desde su salida como, sí, señor, como responsable, y de Adrien Goñi, también, que hasta ahora además había comentado él que en la anterior ocasión que disputó la Amorebieta allí partido, pues él estaba sancionado y no pudo jugarlo. Ahí vemos ese arco con iluminación, bueno, la nueva grada, hay que ponerle un pero, con lluvia y con viento la gente se moja en esa nueva grada, así que tomen nota, porque lo que ejerce de tejabana es la propia base del arco, pero claro, está abierto por atrás, entonces te mojas y el viento tampoco ayuda, pero bueno. Parece que no damos con la tecla últimamente, ¿no? Cada vez que construimos una grada nueva entra el agua también. Así que bueno, pues esto sirvió como probatura. Bueno, hiciste una foto de familia, por cierto, sí, incluso con el trío arbitral, para celebrar el reestreno de este campo número 2. Sí, ahí antes del partido nos hicimos una foto todos juntos y bueno, la verdad es que, como te digo, el campo estaba fenomenal y dio gusto jugar allí. Y entre las ocasiones que hemos visto, algunas llevaron tu firma, sobre todo un remate ahí en la segunda parte, sí, bien atajado por el portero Simón. Sí, tuve un par de ellas, pero bueno, esta temporada me está costando abrir la lata. Pero sí que te estás ganando poco a poco la confianza, ¿no? Al principio igual costaba más entrar en la dinámica de equipo y ahora ya estás teniendo más minutos. La plantilla es larga y hay mucha competencia, hay muchos jugadores para varias posiciones, así que bueno, hay que repartirse minutos y está bien, ¿no?, esa competitividad y bueno, para rendir mejor, ¿no? Lo que hay que destacar es vuestra fortaleza defensiva en este partido en Lezama, porque el Bilbao Athletic es un equipo muy creativo que suele generar muchas ocasiones, es que realmente no hubo ninguna clara para ellos. Sí, como te digo, la primera media hora pues sí que ellos achucharon mucho y bueno, nos arrinconaron un poquito, pero bueno, yo creo que ellos también tenían que bajar físicamente y así lo hicieron en la segunda parte, que yo creo que de pocas ocasiones dispusieron, sí. Teniendo en cuenta que sumabais un triunfo la jornada anterior ante el Zamudio, este empate, la famosa media inglesa, tiene que saber bien, ¿no? Sí, no, lo que decíamos, un campo complicado y bueno, yo creo que un empate después de la victoria en casa pues sabe muy bien y a ver, esta jornada hay que hacerlo bueno otra vez en casa. Además da la sensación ahí, David, que tienen un mano a mano, Guernica y Amorebieta, parece que no os dais tregua, estáis empatados ahí a 15 puntos. Hombre, esto es muy largo todavía y suponemos que el Sestao River también sacará la cabeza, pero ahora mismo está ahí bonito ese pulso con el Guernica. Sí, además aparte del Guernica hay varios equipos con los mismos puntos y con uno o dos más, así que está todo muy igualado. Vamos a quedarnos con las valoraciones post partido de Aitor Larrazábal, que volvía a la que fue su casa durante 4 campañas, Lezama, y por supuesto las palabras del Cuco Ciganda. Sí, evidentemente nosotros sabemos que
pues que el Atleti tiene jugadores de talento, jugadores jóvenes que en cualquier momento pueden desequilibrar un resultado que se ha igualado, como Jurgi, como Córdoba, como Asier Villalibre, pues que está en un estado muy bueno y que hoy, bueno, hemos tenido la virtud de poder frenarles y de hacer un juego, bueno, pues quizás más defensivo de lo habitual por nuestra parte y ordenado, y bueno, finalmente conseguir un punto que, ya digo, fuera de casa, pues para nosotros es bueno. Nos está costando más que otros años en casa, hablo de segunda B, en el sentido de que, bueno, pues igual nos falta un poquito de profundidad en el diseño en los jugadores que tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos un determinado tipo de jugadores, pero también nosotros les tenemos que invitar y tenemos que ganar esa profundidad y tenemos que intentar correr al espacio y tenemos que generar más dudas al contrario, ¿no? Los contrarios nos conocen, y más estos, y se ordenan bien, entonces no es fácil desequilibrar y no es fácil romper esas líneas, ¿no? Entonces, bueno, a todo el mundo estamos viendo que a todo el mundo le cuesta ganar, y nosotros no somos menos, ¿no? Entonces, bueno, el nombre del Bilbao Athletic somos el filial del Athletic, y lo que tenemos que promulgar es trabajar en función de lo que queremos del Athletic, y nos da igual los equipos ordenados que tenemos o no, lo que tenemos que hacer es trabajar e insistir y percutir más, y tenemos que invitar al equipo y a los jugadores a que seamos más agresivos en el último tercio, porque creo que es una mejora que tenemos. Las valoraciones de ambos técnicos, del Cuco Ciganda y de Aitor Larrazábal, lo hemos comentado con otros compañeros de tu equipo, Javi. Menudo staff técnico de la Morevieta, todos ex-rojiblancos, el propio Aitor Larrazábal, Gonçal Suances y Dani Aranzubía, que, vuelvo a repetir, yo creo que todavía, si se anima, si hace falta en algún partido, puede defender la portería. Sí, la verdad es que está fino, y bueno, pues si hace falta tiraremos de ellos. ¿Cómo es el trabajo con este cuerpo técnico, con Aitor Larrazábal? Bueno, la verdad es que se intenta desde el principio de temporada, pues hacer un fútbol diferente, ¿no? Intentar proponer y tener el balón. Bueno, yo creo que poco a poco vamos entrando en la dinámica. Como te decía, las primeras jornadas fue lo que estamos arrastrando ahora, pero yo creo que estamos todos a una y estamos contentos, ¿no? Con lo que transmiten, con la personalidad del cuerpo técnico entero. Y bueno, hay que seguir en esta línea intentando pues mejorar el rendimiento un poquito. Y ya que hemos visto imágenes de Lezama, Alfonso, también te traerá recuerdos, porque cabe recordar que tú, pues, teniendo 20 años, una cosa así, 21, estando en el Portugalete precisamente, en su primera campaña en Segunda División B, recibiste la llamada de Lezama para recalar en el Bilbao Athletic, También las lesiones también te hicieron un flaco favor. Sí, bueno, en Bilbao Athletic jugué el primer año unos 30 partidos, sí. O sea, tampoco estuve tanto lesionado. Sí es cierto que justo coincidió que ese año la verdad es que sufrimos bastante. Hasta la última jornada, así que jugamos contra el Lemona. Allí teníamos opciones de poder bajar o jugar el play-out este. Me acuerdo. ¿De la Fuente? Sí, con Luis de la Fuente, sí. Vergara, Beñat... Eso es. Arbilla, sí, a priori teníamos un fíjate, equipazo. Muchos de ellos han llegado primero. Susaeta estaba también en aquel equipo. Había un muy buen equipo y casualidades, pues lo que dices, dar la teclita esa, pues. Y ahora mira a Luis de la Fuente los resultados que está sacando también. O sea que al final es también mucha coincidencia, que te salga un año bueno, un año malo, también eso influye un poquillo. Buenos recuerdos de aquella época también. Muy bueno. Al final eres uno de los elegidos, estás en Lezama, que te tratan, pues imagínate. Es otro mundillo, la verdad, y al final pues es bueno coger de todo un poco de experiencia, todo lo positivo que puedas coger y bueno, luego aplicarlo ahora pues en otros equipos. ¿Cuánto fueron? ¿Dos temporadas? Dos temporadas. Luego estuve de pequeño también, pero en el Valery 2. Y luego ya empezó tu periplo por Real Unión... Sí, Lemona, Real Unión, Eibar... Lemona con Javi González Echevarría, claro. Que también estuve en el Porto. Sí, señor, eso es, que fue el técnico con el que debutaste en Segunda B. Y siguiendo en la categoría de bronce, bueno, pues hablábamos la pasada semana de la Sociedad Deportiva Leioa, que había tumbado en Sarriena al líder Toledo. Fue la de cal, en este caso tocó la de arena. Los de Igor Gordóvil jugaron en el Paquito Jiménez ante el Socuéllamos y perdieron por 2-0. Ambos tantos llegaron en la primera parte. El primero de los goles es un golazo, falta ejecutada por zurdo y para más Inri con la zurda.
y este tanto suponía el 1-0, y en el minuto 42, es decir, al filo del descanso, la fortuna se alió con los castellano-manchegos, porque un disparo de Carlos García, otro de los defensas, golpeó en la espalda de Vega y despistó totalmente a Ángel, al portero de los Leyostarras. A todo esto hay que unirle también las lesiones de Arregui, del propio Vega. Bueno, pues una jornada para olvidar por parte de los Leyostarras, que tras esta derrota salen de puestos de playoff. Y vamos a ver cómo está esa clasificación en el grupo segundo de la segunda división B, con el Albacete líder con 27 puntos, también 27 para el Club Deportivo Toledo. Se mantiene tercero el Arenas con 24 puntos. 24 puntos también para el cuarto, que es el Real Unión, tras su triunfo en la Sesarre. Quinto el Rayo Majadahonda, 23, también 23 para el Real Madrid Castilla. Con 22 Leyoa y Bilbao Athletic, a tan solo 2 puntos de playoff. El Baracaldo es noveno con 21 puntos, a 3 de esa cuarta plaza. También 21 puntos para el décimo, el Navalcarnero con 18, Fuenlabrada y Socuellamos con 16, Mensajero, Logroñés y San Sebastián de los Reyes. La plaza de promoción por la permanencia es para el filial de la Real Sociedad, el Sanse, 15 puntos. Y en descenso a tercera, 4 vizcaínos, Amorebieta y Guernica con 15 puntos. Penúltimo el River con 9, a 7 de la salvación, y colista el Zamudio con 6, a 10 puntos de la salvación. Da miedo, David, ver la clasificación ahora mismo y ver que hay 4 equipos vizcaínos en descenso y un quinto equipo vasco, lo cual puede provocar un auténtico desastre en tercera y demás categorías. A día de hoy evidente, aunque por ejemplo la Real Sociedad B dependerá, ¿no?, de en qué puesto también ocupe la Real Sociedad C. También. Si ocupa descenso directo, habría un arrastre. Eso, si no, no lo habría. Y si no, son ellos los que deciden. Evidentemente, ¿no? Pues habría que sumarle 3 descensos en tercera más otros 4, es lo que toca. Pero yo creo que pues, positivo, ¿no? Que vemos ahí que está metido también en el ajo San Sebastián de los Reyes, que está el Mensajero, que son un poquito pues a quienes tienen que dar caza a los nuestros, y yo creo que por lo menos 2 de ellos sí que les veo bastante factibles como para salir. Evidentemente queda mucho y hay que trabajárselo, pero yo en ese aspecto soy optimista. Además es curioso porque de los 8 vizcaínos, la mitad están en la zona noble, la otra mitad en descenso. No hay un término medio ahí. Bueno, al final, pues eso, 8 de 20, pues un poquito de todo, pero también es destacar, ¿no?, lo que dices, esa zona alta que nos está haciendo un poquito disfrutar con Arenas, con Bilbao Athletic, con Leyoa y con Baraca, y pues así tenemos un poquito de qué hablar, ¿no?, de tanto positivo como negativo todas las semanas, así que... Bueno, en la Amorebieta le está dando emoción a la cosa, pero no será por mucho tiempo, ¿no, Javi? Yo creo que enseguida saldréis de ahí. Esperemos que no, esperemos que salgamos cuanto antes y disfrutemos de una temporada tranquila. Sí, porque todavía hay mucho recorrido. Más que nada tenéis ahora una serie de derbis. El primero de ellos contra el Baracaldo en Urriche, el sábado a las 5. Así es, sí. La verdad es que es un rival duro, pero bueno, en Urriche pues tenemos que sacar los 3 puntos. ¿Crees que el Baracaldo vendrá con ansias de vendetta después de lo que sucedió en Copa, aquella épica eliminatoria en penaltis? No creo tampoco, ¿no? Lo único que bueno, ellos después de la derrota en casa tendrán que ganar también, así que bueno, va a ser una dura batalla. ¿Tendréis ganas también de que Urriche se empiece a convertir en ese feudo inexpugnable de antaño? Sí, ya lo comentamos en el club, que bueno, al final lo que te hace estar un poquito en la zona tranquila va a ser ganar en casa y ganar en Urriche, que bueno, equipos como el Albacete, que nos ganó, el Mensajero nos empató en el 93, sí. Quizás algún puntito podíamos haber sacado más, pero la realidad es que estamos ahí. Vamos a ver cómo está la situación en el grupo cuarto de la tercera división, comenzando con los marcadores de la jornada. 13ª, Vitoria 2, Cultural de Durango 1, Aurrera de Ondarroa 0, Balmaseda 0, Santuchu 3, Lago Nonac 0. Ya digo, el último partido de Pablo Turrillas, ahora nuevo míster del Sestao River. Baskonia 2, Santurchi 1, Deusto 2, Tolosa 0. Pasaya 1, Sodupe 3, primer triunfo a domicilio de los encartados. Portugalete 0, Real Sociedad C 0, Zalla 1, Amurrio 1, Bermeo 1, Guecho 1 y Beasain 1, Deportivo Alavés B 0.
Así está la clasificación. En el grupo cuarto de tercera se aprietan las cosas, ¿eh? El Alavés B mantiene el liderato, 27 puntos, pero el Vitoria está a tan solo 1, 26. Con 25, Cultural de Durango y Beasain sale de puestos de playoff. El Portugalete invicto con 23 puntos. El Balmaseda es sexto con 20, séptimo el Bermeo con 19, noveno el Deusto con 19, undécimo Santurchi con 18, décimo tercero Baskonia con 15, décimo cuarto Sodupe con 15 también, Aurrerá de Ondarroa es decimoquinto con 13, décimo sexto el Guecho con 12, antepenúltimo Santuchu con 10, penúltimo el Zaya con 8. Alfonso, sois los reyes del empate junto al Zaya de este grupo cuarto de la tercera, pero por otro lado sois de los pocos equipos invictos de todos los grupos de los 18 de tercera división, que se dice pronto. Es complicado, ¿no? Al final, ya te digo, después de 14 partidos, no perder ninguno quiere decir que hay equipo. Pero sí es cierto que nos están lastrando esos empates. Pero bueno, habrá que darle la vuelta ya este mismo domingo y ir mirando más arriba. Vamos a repasar precisamente uno de vuestros últimos empates. Hace 2 jornadas jugabais en el Hurtado de Saracho, en Sodupe. Ganabais 1-3. Es cierto que estáis ya con un futbolista menos. Y en 7 minutos el equipo de Galiano os marca 2 goles. ¿Fue un empate que escoció sobremanera? Sobre todo por esas circunstancias. Está claro, ¿no? Después de ponerte 1-3 fuera de casa, dejar escapar esos puntos, pues la verdad es que duele bastante, ¿no? Y sobre todo también de cómo se dio, ¿no? Porque al final, otra vez más, nos han metido 2 goles de estrategia, ¿no? Al final, con lo complicado que es hacer 3 goles fuera de casa y ver cómo en los últimos minutos se te van esos puntos, ¿no? Sobre todo en jugadas a balón parado, pues la verdad es que es el debe que tenemos, ¿no? Tenemos que estar mucho más puestos en esas jugadas que no se pueden escapar, ¿no? Pues cuesta mucho hacer goles como para luego pues que te metan 2 a balón parado, ¿no? Bueno, esto es como todo al final, ¿no? Ves la clasificación y dirías, no, es que el Portugalete tiene que estar líder, solvente desde la primera jornada, pero hay varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero, nuevo cuerpo técnico. Lo segundo, una plantilla totalmente nueva, salvo 2 jugadores, John Moya y tú. Y aun con todo, el Portugalete no conoce la derrota. Quiero decir, con todo esto, que hay que lanzar también un mensaje de tranquilidad o de paciencia a la masa social. Ambas, tranquilidad y paciencia. O sea, al final se están haciendo bien las cosas, se está trabajando muy bien, hay que ver los resultados. Todo el mundo querría esas 8 empates que hayan sido también victorias, pero claro, es que también juegan otros equipos. Y sí es cierto, por ejemplo, que tampoco tenemos en consideración que al final 2 de los equipos que están ahí arriba son filiales de primera división, ¿eh? Exactamente. Tampoco se le olvida a nadie que parece ser que, pues eso, que parece que solo puede ganar el Portu la Liga y cuidado que hay equipos fuertes. Sí, pero bueno. Filiales, como dices, que este año han hecho como han querido prácticamente los equipos. A la carta. Sí. Tanto Vitoria como Alavés B. El otro día comentaba yo con un entrenador, me comentaba que un poco el perfil de equipos como el Portugalete, como el Sodupe que estamos viendo ahora, que pues ese perfil un poco ofensivo, del gusto por el toque de balón, que se sentían más cómodos jugando contra ellos, que se está demostrando un poco que jugando contra el resto, ¿no? Y es un poco quizás lo que le puede estar pasando al Portu, que los puntos que ha dejado escapar o que no ha sumado, básicamente son con equipos de abajo, ¿no? Con Sanse, y con equipos un poco de estilo diferente, ¿no? Más correosos. Y aparte a eso hay que sumarle que los equipos que vienen a Florida, pues la verdad es que vienen a encerrarse. Sí. Menos 2 equipillos o así que han intentado proponer cosas, sí es cierto que nosotros cuando vamos fuera de casa se están dando mejores partidos, porque el equipo al final de casa tiene que proponer más, hay más espacios y al final tenemos más balón. Pero ya te digo, los partidos de casa la verdad es que yo entiendo que para el espectador sean un poco feos, porque es complicado al final. Si un equipo te pone 2 líneas de 4, es complicado llegar. Pero bueno, en eso lo estamos trabajando porque ante eso tenemos que darle una vuelta e intentar pues, sacar los puntos también, ¿no? Yo creo que precisamente por eso que comentábamos anteriormente, el hecho de que el Portu tenga ese cartel de equipo a batir es lo que provoca que muchos equipos vayan con esa cautela o con esa intención de, bueno, por lo menos rascar un empate. Sí, la intención esa y el plus motivacional que tienen. O sea, yo he podido ver al mismo equipo jugando en la Florida y jugando en otros campos y puede sonar a excusa, pero sí es cierto que les veo completamente diferentes. Pero bueno, ya te digo, al final, lo que te he dicho al principio, que mejor tener esa presión de que somos candidatos a
Mira, ahí estoy viendo justo Sí, el balón parado. No, es que estoy viendo justo encima la falta, que encima me la sacan a mí, o sea, me sacan a mí la tarjeta. Y hablé yo con el delantero y me dijo, jo, si me he tirado de pena, ¿no? Y le digo, joder, ¿de pena no te has tirado? Vaya, por Dios. Cuando me han sacado a mi amarilla. Claro, y esta falta da origen al gol de Y Valero. esa es el 2-3. Sí, sí. Valero, que por cierto, cuestiones laborales le han impedido estar hoy aquí. Era uno de nuestros invitados. Un abrazo, un saludo para Sier Valero. Y después, en un saque de esquina, iba a llegar el tanto del empate. No sé si el balón parado puede ser ahí un poquito el caballo de batalla del Porto. Lo que te he dicho, ya no es el primer gol que nos hacen en estrategia y al final es una cosa que, a pesar de que lo estamos trabajando, tenemos que estar mucho más metidos en esas jugadas, porque todo el trabajo que haces durante los 90 minutos que se te vayan, porque esto fue en el 87 o así, yo creo. Sí. Te quedas con una cara de bobo, como si no hubieses hecho nada durante los 90 minutos, que tampoco es que fuese así. Y la sensación de que incluso si este partido llega a durar un poco más, incluso igual os volvéis de vacío, ¿no? Sí, ahí se ve, en esa última que hemos visto. Pues sí, ya te digo, pero bueno, al final es complicado, ¿no? Sí es cierto que, como te digo, no es de excusa, pero al final el campo también estaba muy pesado, con uno menos, con la expulsión de Infantes, pues al final, quieras o no, inconscientemente te vas metiendo atrás y que el Sodupe también genera. O sea, es un equipo que propone bastante con balón y al final pues sufrimos, sí. Con todo, para mí yo sigo confiando en el Porto como máximo aspirante al título. ¿Os veis en disposición? Es muy pronto para mirar la clasificación, es cierto que eso es a partir ya de marzo, abril, cuando ya se pueden definir más los objetivos. ¿En disposición de pelearle esa primera plaza a quien sea? Yo no sé si será... claramente me veo para quedar primeros, está clarísimo. Y es que el que no piense como yo, pues para empezar tiene un poco un problemilla. Pero sí es cierto que, por ejemplo, los equipos que estamos viendo ahí arriba, no nos hemos enfrentado todavía al Alavés B y no te puedo comentar. Pero a mí, por ejemplo, me pareció mucho más equipo la Cultural de Durango que el Vitoria, por ejemplo. Vitoria, a ver, me pareció un equipo así compacto y tal, pero la Cultural de Durango me pareció muy completo, tanto con balón como sin balón, y creo que no es ninguna sorpresa que la Cultu esté este año ahí arriba. No, a mí me gustaron mucho en la Florida, la verdad, de los equipos que más me han gustado. Pero vamos, que yo creo que los primeros vamos a ser nosotros. ¿Cómo lo ves tú, David? Sí, yo lo que te digo, yo sí que veo al club el Porto, que es un club o un equipo con recorrido, ¿no? Al final, evidentemente, a todos los jarrilleros les gustaría estar primeros desde el primer día, pero llevamos 14 jornadas, quedan todavía muchísimas, 2/3 de competición prácticamente, y es mucho mejor, ¿no? El acabar bien y al final el verdadero objetivo como ha dicho Alfonso, del Porto es regresar a Segunda B, y para eso tienes que ser o primero o disputar el playoff, y en ese sentido yo creo que hay recorrido, hay mimbres y hay un grandísimo entrenador también. Y en esa plantilla hay también, lo hemos comentado también con Ivonne Echevarrieta, sabor local. Se ha apostado también por jugadores de la casa. Bueno, Alberto Pérez es como la vuelta casi del hijo pródigo. También está Asier Núñez, que esa es otra de las cosas que nos están lastrando. O sea, durante toda la temporada llevamos bastantes lesiones. Sí. Asier, por ejemplo, ahora también está que le han operado del menisco, Pola Baselo también está lesionado, Platero estuvo lesionado. Yo al final de 14 jornadas he estado disponibles 3, 2 de ellas estas 2 últimas, y todavía no estoy a tope. Al final somos una plantilla bastante corta, nueva, y aparte si quitas 3-4 jugadores que hemos estado ahí renqueantes, pues también se nota. Pero bueno, ya te digo. Oye, con ganas de romper la dinámica de empates este mismo fin de semana. Sí, clarísimo ya. Encima mejor fuera de casa, estos 3 puntitos traerlos para aquí, y luego ya nos viene Guecho y acabamos antes de Navidades contra la Alavés B, creo. Y ahí esos 3 últimos partidos va a ser importante a ver dónde nos sitúan. Vamos a hacer un guiño también a la División de Honor vizcaína, porque este fin de semana hemos estado en Derio, en uno de los partidos más atractivos. De hecho, llegaba el líder Somorrostro y el triunfo fue claro para los de Borja Gómez, 3-0. Y aun con todo, los mineros se mantienen en lo más alto de la tabla con 18 puntos. La primera plaza es la única que garantiza el ascenso a tercera división, y en zona de playoff, esa segunda plaza, es ahora para el Derio con 17, a tan solo un puntito, pero a 2 puntos están el Yurretako y el Erandio, y a 3 puntos del liderato el Padura y el San Pedro. Bueno, David, esto es un clásico ya. Sí. La División de Honor... Es así. Apretada, la verdad es que yo creo que pocas ediciones habrán sido quizás como la del año pasado, ¿no? Con ese Sodupe tan destacado.
y la verdad es que aparte de que llevan pues menos jornadas que en segunda B y en tercera, pues es un clásico. Hasta bien entrada la segunda vuelta no se empieza un poco a decidir quién es el verdadero favorito, y ahora pues es cuestión de ir sumando puntos, ir colocándose ahí, ganando pequeños puntos, pequeñas batallas. Entre esos chavales que visten de azul y blanco, Javi, Alfonso, hay un viejo conocido, que es Aitor Cortavitarte. Está en el Somorrostro esta temporada. Lo cierto es que no fue el día ni de Aitor ni del resto de sus compañeros. El primero de los goles llega a balón parado, un saque de esquina, cabecea Sergio, y no fueron muchas las opciones que tuvo el cuadro de David Pereda para inquietar la portería de los del Chorierri, tal vez. Este remate del propio Corta, ahí le tenéis. Al final ahí tienes a un jugador que podría estar perfectamente en segunda B. Sí, señor. Por circunstancias personales Sí. que eligió él, pues ahí está. Pues le tiene que dar un plus a ese equipo, se tiene que notar muchísimo. Aparte también está Vidal, creo. Sí, señor. Son jugadores al final importantes, que Vidal igual ya está pues acabando un poco la trayectoria, pero es que Corta todavía le queda mucho fútbol y es un jugador muy importante. Esta jugada fue la que levantó una polémica considerable, David, un penalti del portero del Somo, que además le cuesta la expulsión no a ningún jugador de campo, sino a David Pereda por protestar. Y es, creo, Maca el que transforma la pena máxima, y ahí el partido se rompe. Y bueno, ya en la recta final un Zueta marca el 3-0 definitivo. Hace unas pocas semanas tuvimos aquí a los dos místers, a David Pereda y a Borja Gómez. Hombre, yo no sé si el Derio, por ejemplo, puede ser uno de los equipos también que pueda ser no sé si la revelación de esta campaña, o el Somos sí parece un equipo llamado a estar muy arriba por esa plantilla que estamos comentando, con gente como Vidal, como Cortavitarte. El Derio puede ser una de las sorpresas agradables. Sin duda, lleva ya muchos años haciéndolo bien en esa división de honor, y como decimos, ¿no? Al final a veces es una categoría en la que siempre se dan sorpresas, a veces no gana el favorito, porque también el Somo pues lleva tiempo, ¿no? Buscando ese salto de categoría. Me acuerdo aquella campaña con el Balmaseda mano a mano, que parecía que lo tenía hecho, y justo llegó el Balmaseda al malecón, ganaron, se pusieron a 3 puntos, y bueno, ya el desenlace que todos conocemos, el Balmaseda subió, y hasta el día de hoy ahí están en tercera. Así, llegando a disfrutar incluso un playoff. Sí, señor, la temporada pasada con Iván Urbano. Por cierto, el césped de Derio, esa moqueta no estaba en muy buenas condiciones. Este creo que es el 3-0 definitivo, y aparte del gol voy a destacar la pirueta de un Zueta. Hago yo eso y me descalabro. Bueno, pues ahí estaba otro futbolista con pasado en tercera división también. Es un Zueta, el del Balmaseda, ¿verdad? Erandio. Yo le recuerdo de Erandio, cuando justo el año que el Erandio estuvo en tercera división era un poco el punta, y luego puede ser que después... no sé si es el mismo que por motivos laborales o de estudios se fue a Inglaterra, es que no sé si es un Zueta, puede ser otro, pero sí que tengo recuerdo de que tiene experiencia en tercera división. Bueno, pues también nuestro guiño a la división de honor, que va a estar emocionante a más no poder, por la parte alta y por la parte baja. Vemos a todo un Gallarta en la última posición, con 4 puntos, un clásico de la categoría, con una sola victoria en su haber. Bueno, veremos si van escalando posiciones. Y lo vamos a ir dejando aquí. Pues una vez más, chicos, al final sois vosotros los que le dais vida a este programa. Alfonso, primera vez aquí en nuestro fútbol, ¿qué tal? Bien, muy bien, a gusto. Te apuntas para otra, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, ya cuando el Porto esté en esa dinámica de poder jugar el playoff y de... La próxima vez que sea en la primera posición ya. Eso es, venga, exactamente. No nos cabe duda que el Portugal te va a pelear hasta el último momento para ser el líder de esta categoría. Y tú, Javi, segunda visita segunda ya. Visita, sí. Ahora como jugador de la Moreveta, bien, ¿no? Bien, como la otra vez. Te apuntamos para otra próxima convocatoria. Y David Novoya es un veterano en estas lides. Es como es otra casa. Otra casa ya para ti. Gracias por estos ejemplares de Cantera Deportiva que, repito, todos los martes en los kioscos con las crónicas de la jornada, los viernes con las previas. Hay que mantener con vida el periodismo es escrito, sobre todo porque estos son auténticos documentos y hay un trabajo detrás de la leche. Muchas horas, ¿verdad?, de trabajo de campo, de cámara en mano. ¿Y cuántos campos podéis llegar a recorrer en una sola tarde de sábado? Hombre, sobre todo los fotógrafos, ¿no? Sí. Que se hacen un poquito la ruta, por ejemplo, pues ruta de Urdaibai, y te haces ahí un poco todos los campos para sacar
fotos de las diferentes categorías, ¿no? Al final, desde fútbol escolar hasta segunda B. Exactamente, pues, es que son muchas categorías y muchos equipos. Y todos tienen su espacio aquí en Cantera Deportiva. David, como siempre, esta es tu casa. Gracias. Y a vosotros, gracias una vez más por estar ahí, y volvemos dentro de 7 días con más fútbol vizcaíno. Hasta la próxima. Agur.